esto que usted quiere hacer candidata presidencial no es nuevo, ¿no? Hace 10 años usted ya había anunciado su candidatura presidencial y tenemos una fotografía que lo recuerda, mira. Cuando usted... Esto fue el 2009, ¿eh? Sí. Oiga, se ve bien con la banda presidencial, Pamela. ¿Cómo han pasado los años? Oiga, qué bien, ¿ah? Mira, ¿Sigue con las mismas yo para convicciones? serte súper franca, no sé si yo quiero ser candidata presidencial. ¿Ya? Pero a mí me molesta mucho la forma de contestar de los políticos tradicionales frente a este tema. Ya. Esta chiva de... No, por ejemplo, todos sabemos que Joaquín Lavín es el próximo candidato a la presidencia de la derecha. Es lo único zanjado que tiene Piñera y la derecha. Lo apoyó públicamente. Claro, tienen un lío interno horroroso a cada paso, pero lo único claro que tienen todos es eso. Sin embargo, cada vez que le preguntan a Lavín, él dice, no, yo estoy muy bien en la alcaldía de Las Condes. ¿Para qué? Eso es absurdo. O sea, un político tiene que estar al servicio de la gente que pretende servir o representar. Ya. Y si esa gente, en mi caso, si esa gente necesita que uno asuma esta tarea o la otra, debería haber igual disponibilidad. Ya, o sea, usted está al servicio de que si se le pide, va a ser candidata o precandidata a primaria, no sé. Bueno, pero es que además, no, para ser bien franca, no hay muchas más alternativas, pues, Freddy. O sea, el Frente Amplio tiene que llevar un candidato presidencial. ¿Tú te imaginas que el Frente Amplio no va a llevar un candidato presidencial? Es imposible. Tiene que llevarlo. Y las personas, ¿cuáles serían a tu juicio las personas que podrían optar a eso? Es que Suponte tú si Beatriz Sánchez decide ir a la gobernación de Valparaíso o de Tumbuctú, da lo mismo, y se presenta como corresponde entonces a una primaria ciudadana con las personas de ese territorio, ¿cierto?, para poder optar a ser gobernador efectivamente de Valparaíso, que es lo que debería suceder. ¿Qué pasa entonces con la presidencial? ¿Quiénes pueden ir? ¿Ya? Boric ha dicho que no va a ir claramente y que va a ir a una senaturía probablemente. Char se ha autoexcluido de la carrera presidencial. El senador Latorre... El senador Latorre, yo creo que ahí estaríamos grito y plata, esa es una tremenda posibilidad. Miguel Crispi se ha ofrecido por los medios, también es una estupenda posibilidad. Miguel Crispi también no había leído eso. Sí, que Miguel Crispi él dijo que él estaba disponible, sí, lo dijo. Ya. ¿Ya? Entonces, esos son los nombres posibles. ¿Quién más? Si de mí dependiera, a mí me encantaría que esta fuera una primaria con candidatos de los territorios, gente que hoy día no la conocemos, pero que podemos... ¿Por qué hay tan pocos nombres si se supone que era el Frente Amplio una fuerza emergente, bullente? ¿Sí? ¿Por qué hay tan poco? ¿Está usted? Supongo que si se va Beatriz Sánchez y ya el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, ¿por qué no han surgido más nombres? Bueno, yo creo que hay tiempo para que surjan muchos más. Ya. A mí me parecería muy interesante que efectivamente, por ejemplo, el Frente Amplio asumiera una deuda que considero yo que tiene, ¿Ya? que es con el mundo de la disidencia sexual. A mí me parece impresentable que el Frente Amplio no haya llevado candidatos al Parlamento, no tenga parlamentarios que son de la diversidad sexual, por ejemplo. Ya. Me parece que eso es una falta que el sector que nosotros representamos no debiera asumir. O sea, yo creo que no puede pasar otro periodo sin que la disidencia sexual se represente a sí misma con candidatos militantes de la disidencia sexual. ¿Usted sería entonces la candidata del Partido Humanista? Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar en su momento el Partido Humanista, por supuesto. Que un candidato presidencial, porque imagino que estamos hablando de eso. Sí. También me encantaría ser senadora. ¿Por Santiago? Sí, por supuesto. Ya. Y creo que soy un estupendo nombre. No creo que haya muchas dudas de esa ¿Sacó voto en la Florida? Claro. O sea, en su distrito, digamos, Santiago Sur. Efectivamente. Bueno, pero te decía yo lo siguiente. Yo creo que un candidato presidencial debe ser un candidato de todo el Frente Amplio y tiene que exceder los marcos del Frente Amplio, que fue algo, por ejemplo, que ocurrió en mi votación. Yo no podría decir que mi votación, esos 45.000 votos, son del Frente Amplio. Hay una votación ahí que es del Frente Amplio, pero excede con mucho. Claro, también está su figura, su conocimiento, ¿no? Exacto. Y eso es a lo que yo creo que deberíamos aspirar si queremos, como hemos dicho, llegar al poder y llegar al gobierno. Oye, ¿cómo se vería usted enfrentando en una primaria ya de oposición? Supongamos que hay primaria y oposición.
estamos lejos todavía de eso, pero supongamos que a Daniel Jadwe, al alcalde de Recoleta, ¿le gustaría enfrentarlo? Es una figura que o sea, esa idea me parece, me conmueve, porque querría decir, ¿cierto?, que hemos llegado a un punto donde tenemos una primaria en que está incluida esa alianza que se ha generado recientemente el Partido Comunista con el PRO y otras fuerzas, ¿cierto? Y el Frente Amplio. Me parecería que es un paso en la dirección correcta, que es en la dirección de buscar un candidato común para poder derrotar a la derecha, que es el único camino. O sea, si no seguimos ese camino, simplemente le estamos regalando el poder en la presidencia a la derecha en un periodo. Si el alcalde Jadwe, también con el nivel de conocimiento ya que tiene, ¿no?, tuviera que optar entre ser candidato a senador, candidato a gobernador regional o precandidato presidencial o candidato presidencial, ¿qué camino cree usted que debiera optar? ¿Cuál le aconsejaría a usted? Yo entiendo, no me atrevería... Usted además que usted conoce muy bien al Partido Comunista. Sí, porque militó muchos años en el Partido Comunista. Décadas. Mira, yo no me atrevería a aconsejar a Jadwe, pero sí te diría que yo creo que Jadwe puede ser un excelente candidato presidencial y que yo entiendo que hasta ahora es su partido el que no le da la pasada. Ese es el problema que tiene Jadwe. Y a mí me parecería muy interesante que sí le den la pasada, porque yo creo que Jadwe es un elemento dinamizante de la política. Yeah. ¿Por qué no querría el Partido Comunista darle la pasada? Entiendo que porque hay otras figuras que también quieren lo mismo. Ah, sí. Y entiendo que además, como es lógico, existen distintos grupos, distintas visiones. Y Jadwe no es del gusto de todo el mundo. Acuérdate lo que pasó hace muy poco tiempo, cuando él sacó a través de tweets su opinión respecto al informe de Michelle Bachelet. Sí, claro, fue muy duro. Sí, pues tuvo que retroceder. Que es un daño para una figura presidencial también. Claro, y para el sentido de Yo me habría preocupado de cuidar más a Jadwe que a Michelle Bachelet, ¿me entiendes? En esa situación. Y no todo el mundo estuvo en esa postura. Claro, porque el Partido Comunista ha sido parte también del gobierno de la presidenta Bachelet, entonces. Exacto. Ahora, yo he pensado con Pablo, que te decía yo que pensábamos juntos, hemos analizado un poco la situación y creemos que es bien probable que ocurran dos cosas en la presidencial. ¿Ya? Primero, que Pancho Vidal, vaya como candidato presidencial. Ah, sí, Sí. Hay varias señales y varias informaciones bajo cuerda que nos indican eso. Y lo otro, que lo dije públicamente hace una semana, pero lo reitero, yo creo que es altamente probable que Michelle Bachelet esté preparando su vuelta a Chile como candidata al Senado. ¿Al Senado? Sí, un poco en la línea... ¿Usted lo cree o tiene alguna información al respecto como periodista? Ambas cosas. ¿Ah, sí? Sí. O sea, si estuviéramos haciendo una pizarra en este momento, yo tendría que poner esa información. ¿Por qué querría ser senadora la presidenta Bachelet si tiene un trabajo ya importante en el exterior? Es largo de responder, pero yo entiendo que está bastante aburrida en ese trabajo. ¿Ah, sí? Y porque a ella le interesa la política chilena. Y porque además, para poner un elemento positivo, que yo creo que en este caso es el central, he sido crítica a la expresidenta Bachelet, pero le reconozco que ella es una militante disciplinada y entregada. Y ella va a estar donde preste el mejor servicio a la patria, por así decirlo. Y yo creo que ella entiende, después sobre todo del modelo de Cristina Kirchner, que es lo que hemos visto en Argentina, yo creo que ella entiende que ella podría jugar un rol muy importante desde un segundo lugar. Como lo hizo Cristina Kirchner recientemente, ¿cierto? Yo creo que ella entiende claramente que ella como candidata a senadora podría nuclear, podría ser un elemento también dinamizador de la política. Sería como un acto a favor de su propia convicción en el fondo, ¿no? Por supuesto. De volver a Chile y pelear por lo que ella también construyó, que me imagino que no quiere que se desmantele tampoco. Claro, ¿no? El legado que está tan vapuleado. Nosotros calculamos que eso significaría salvar la vida, porque la adopción en este país significa salvar la vida de por lo menos 1.000 niños al año. 1.000 al año. Y eso es relevante. ¿Por ahora están en el Sename esos niños? Todos esos niños están en el Sename, ya sea en las residencias propias del Sename, que son cada vez menos, o en estas verdaderas cárceles infantiles
que son lo que se daban llamar las instituciones colaboradoras del Sename. ¿Ya? Bueno, ya hemos sabido los casos a través de las comisiones investigadoras respectivas. Que es donde efectivamente... Fíjate que solo en este periodo, en el gobierno de Piñera, que comenzó, ¿cierto?, con este eslogan de los niños primero, ya en el Sename hay más de 100 muertos, cosa que los medios no publican. 100 muertos en este periodo de responsabilidad de este gobierno. En este año y medio. Exactamente. 100 muertos. 100 muertos. ¿Y cuáles son las principales causas de esas muertes? Bueno, todas son causas violentas, o sea, son suicidios, son accidentes gravísimos, son incluso riñas, situaciones que pudieron controlarse, y por eso es que es urgente que el gobierno, que nosotros aprobamos esta ley de adopción en el Parlamento, en la Cámara, y al gobierno evidentemente no le gustó porque no era el proyecto que ellos querían. Sí, con todas sus letras. ¿Por qué está trampado esto en el Senado, diputado? Porque el gobierno no le ha dado urgencia, simplemente. ¿Y por qué no le da urgencia? Y eso es porque no quieren, porque no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque no les interesa salvar 1000 vidas de niños al año. No les interesa. ¿Porque no les gusta la porque los niños no son parental? Porque los niños no son primero. Porque si los niños fueran primero, a ti no te importa. O sea, cuando los personeros de gobierno rasgan vestidura y dicen que hay que salvar la vida de esos niños, yo me pregunto, primero que nada, ¿cuántos niños han ido a adoptar ellos al Sename? Sí, pero expliquémoslo políticamente, diputada, porque hacerlo. Obviamente que acá me imagino, ¿no?, que el principal escollo es la adopción homoparental. Hace 2 semanas ni siquiera el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no?, que es demócrata cristiano, quiso, o sea, está de acuerdo con algo así, ¿no? Como que ven, como lo dijo acá, sentado donde está usted, ¿no? Y dijo, pero ¿cómo van a adoptar un Yo creo que ese es el principal escollo, y por supuesto escuchamos las desafortunadas declaraciones del presidente de la Cámara en ese sentido. Ese es el principal escollo, o sea, el gobierno no quería por ningún motivo y peleó en la Comisión de Familia, en el momento que tramitamos esto, que por ningún motivo pudiera existir la posibilidad de adopción homoparental, y perdió, porque garantizamos que todo tipo de familia pudiera hacerlo. Y por eso mismo entonces no le dan urgencia en esta segunda tramitación que es necesaria, que es en el Senado. Sin embargo, logramos obtener, y en ese sentido me parece muy útil decirlo aquí, el compromiso del ministro de Justicia, Hernán Larraín, de darle urgencia a la tramitación de este proyecto dentro de esta semana en la que estamos o la próxima. Ya. Es decir, yo espero que Hernán Larraín cumpla con esto, porque realmente es gravísima la situación que tienen esos niños. La mayoría de los hechos que suceden en esta semana llena de acontecimientos políticos comprueban una vieja teoría de la abuela, que tú la conoces porque la hemos conversado, que es que la política en este país, que es una de las cosas que me hace reír, que la política en este país discurre y discurrirá cada vez más a través de los medios. La pelea, la guerra, el escenario del poder son los medios, cada vez más. Entonces, cada uno de estos personajes de la política, en definitiva, es un personaje de farándula, desde el punto de vista del género. Y los que tienen mayor habilidad, como es en este caso la senadora Fanny Ritzenberger, se entienden a sí mismos como personajes de farándula. Claro. Y por lo tanto sus declaraciones son siempre vistosas, y lo que importa es eso. Y al límite, ¿no? Pero por supuesto, justamente para ser vistosas. O sea, defendió a la B ahora diciendo que esto poco menos era una arremetida de la justicia contra los exmilitares. Exacto, en una situación que es imposible, ¿cierto? Increíble. O sea, todos estos defensores de los derechos humanos en Venezuela que han surgido en el último tiempo desde la izquierda, quedan silentes frente a una afirmación insólita. Vaya que se pueda estar en desacuerdo o de acuerdo, no sé, sus partidarios con la senadora, ella es un buen personaje entonces en la política. Si logra todo este tipo, ¿no? En mi opinión, en que estoy completamente en desacuerdo con todo lo que hace, yo creo que la brillantez o el peso específico de un político hoy tiene que ver con cómo entiende que la guerra se da en los medios. Exacto. Y Fanny Ritzenberger lo entiende brillantemente. Como lo entiende brillantemente Pepe Out también, por ejemplo. ¿Ah? Pepe Out también, o sea, hay una serie de personajes que, independientemente de que tú no estés de acuerdo con su posición, no cabe la menor duda que están hoy día entendiendo la política en su esencia real, digamos, independientemente de que no nos guste. Bueno, Pepe Out hace 2 semanas... Y los que no lo entienden van a desaparecer, van a desaparecer al corto plazo. Hace 2 semanas y media, Pepe Out, y hace 2 meses con mayor razón, Pepe Out era un personaje
que todos suponíamos que iba al retiro. A un retiro tranquilo, a la asesoría de un hombre que ha sido clave ya en la transición, ¿ya? Y chao, Pepe Out. Pepe Out se iba con su gorrito y resulta que Pepe Out, como entiende que el escenario del poder son los medios de comunicación y que es ahí donde está la guerra, ¿ya? Escenificada, o sea, como Pepe Out leyó a Baudrillard, supo lo que era la hiperrealidad, leyó La Sociedad del Espectáculo, entonces Pepe Out revive de pronto desde las cenizas y se transforma en una semana en que pasa todo en política, en un personaje central, un señor que estaba muerto, que estaba en retiro, que estaba tirándole miguita a las palomas. ¿No? Se estaba jubilando. Y se transforma en un personaje central de la política. Y yo creo que eso, desde la perspectiva que se analiza, eso es un talento. Así, ¿eh? ¿Usted cree que todo lo que hizo está justificado? Más allá de este posicionamiento. ¿Está bien que haya votado en contra? O sea, yo estoy en completo desacuerdo con Pepe Out. ¿Fue traidor Pepe Out? Eso se lo tendrías que preguntar a alguien que puede... A ver, pero si yo... eso respecto a decir, hay que pedirle la renuncia a Pepe Out o no, eso habrá que preguntárselo a la gente que votó por Pepe Out. Sí. No digo porque hay gente es que es interesante lo que te digo. Mira, tuvimos la posibilidad en el Parlamento, la posibilidad cierta, y un grupo de parlamentarios nos jugamos por eso, de hacer un acuerdo político entre todas las fuerzas de oposición. Un acuerdo político explícito que simplemente dijera cuáles eran los marcos en que nos íbamos a mover. Y eso fue cuando se votó el pacto de administración, así llamado, a comienzo de año, en que 5 parlamentarios nos negamos a votar por esa mesa, ¿ya? Por esa mesa que hoy día preside este señor que está en contra de la adopción homosexual, entre muchas otras cosas, y que, de la cual es vicepresidente Pepe Out, mientras no se llegara a un acuerdo político. No hubo voluntad de hacer el acuerdo político y las fuerzas que asumieron la responsabilidad de darle un cheque en blanco al señor Flores y darle un cheque en blanco al señor Pepe Out tendrán que responder ahora qué hacemos con el cheque en blanco. Yo tengo la tranquilidad y la coherencia política de que yo dije, yo no le doy un cheque en blanco. ¿Usted no votó por esto? Por supuesto, por ningún motivo yo doy cheques en blanco, porque la responsabilidad política exige llegar a un acuerdo explícito. ¿Y Pablo Maltés? Sí, Pablo Maltés. Pablo Maltés, pareja, masajista, chofer, asesor político. Esos asesores, ¿verdad? Sí, la compañía de Pablo harto a usted. Así es. ¿Qué significa la compañía de Pablo en este año y medio y esta nueva aventura para usted de ser parlamentario, Pamela? Por una parte, Pablo es bien clave. Todo lo que hacemos lo hacemos básicamente los dos. Ya. Y con una mirada que yo creo que es muy aguda de parte de Pablo. Yo creo que Pablo tiene toda la inteligencia política que yo no tengo. Pero por otra parte es agotador, o sea, trabajar en pareja, o sea, de partida la vida en pareja es agotadora sola. Pero además trabajar en pareja, estar todo el día, que Pablo administre de alguna manera esta diputación, es bien desgastante. ¿Qué le ayuda a él puntualmente, Pablo? ¿Qué tareas cumple con usted? O sea, lo primero que hace Pablo es que piensa. Ya. Y uno tiene que tomar una cantidad de decisiones políticas que son muchas, que son múltiples. ¿Usted imponía mucho sus decisiones con Pablo? Todas son tomadas en conjunto, pero además él maneja unos fondos que en el caso nuestro son una parte muy pequeña de los fondos a los que podríamos, o sea, somos gente más bien sobria en ese aspecto, pero que además a nosotros nos preocupa. O sea, el Frente Amplio llegó al Parlamento para cambiarlo todo, pero en especial para revertir todo lo que tiene que ver con corrupción, ¿cierto? Yeah. Y fiscalizar eso. Entonces, es muy importante que nuestro comportamiento cotidiano esté completamente alejado de cualquier duda, ¿ya? Yeah. Y el garante de eso, en el caso nuestro, de nuestra diputación, es Pablo. ¿Y le gusta a Pablo la cosa política, no? ¿Le gusta? Pablo es básicamente un político. Sí, por supuesto. Básicamente él debería haber sido el diputado, yo creo. Pero probablemente, yo espero que tengamos
primarias en el Frente Amplio para elegir todos los cargos de la próxima municipal y espero que Pablo... Sonaba el nombre de Pablo en la alcaldía de la Florida, ¿verdad? Sí, ha sonado en 2 ítems que yo sepa el nombre de Pablo. Por una parte, la alcaldía de la Florida. Mi distrito es Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo, Santiago Sur, digamos, La Florida, ¿cierto? Que Puente Alto es una verdadera ciudad y La Florida es una tremenda comuna. Y, claro, queremos destronar al actual alcalde y que ojalá Pablo pudiera ser el candidato. ¿Tiene algunas mediciones ya? ¿Sabe cómo se es conocido Pablo ahí en la Florida? Nosotros tenemos mediciones de Pablo Maltés en 2 ítems. Uno es el de la gobernación. El Frente Amplio evidentemente va a llevar un candidato a la gobernación por Santiago y él podría ser un nombre perfectamente allí. Mira. Y la alcaldía de la Florida, que por supuesto que nos interesa porque es nuestro distrito y es donde hemos trabajado, donde nos hemos abocado durante este año y medio y desde antes. Entonces es una comuna que Pablo conoce muy bien, que ha estado al tanto de sus preocupaciones. Así que, pero lo más importante en eso, Freddy, es que haya primarias. Yo creo que eso es lo fundamental.